Bienvenidos al área de histología y embriología del módulo Morfofunción 2 de la Facultad de Odontología, Universidad Nacional del Nordeste. El tema que voy a presentar hoy es Sistema Endocrino, Hipófisis. El sistema endocrino produce diversas secreciones denominadas hormonas, que sirven como efectores para regular las actividades de diversas células, tejidos y órganos, indispensable para mantener la homeostasis y coordinar el crecimiento y desarrollo corporal. La hipófisis o glándula pituitaria es una glándula endocrina o glándula de secreción interna, ya que carece de conductos excretores y libera las sustancias, denominadas hormonas, directamente al torrente sanguíneo, para que se transporten hasta los tejidos y órganos diana, que están a cierta distancia de la glándula. La hipófisis o glándula pituitaria se compone de dos porciones íntimamente unidas, la adenohipófisis y la neurohipófisis. La adenohipófisis o porción anterior es el tejido epitelial glandular. Su origen embriológico es a partir de una evaginación del ectodermo de la orofaringe hacia el encéfalo, denominada bolsa de Rechet. La neurohipófisis o porción posterior es el tejido nervioso secretor. Su origen embriológico es a partir de la evolución de un divertículo neuroectodérmico, denominado infundíbulo, del piso del diencéfalo. La adenohipófisis o lóbulo anterior de la hipófisis está compuesta por tres porciones: la porción distal, la porción intermedia y la porción tuberal. La porción distal representa la mayor parte de la adenohipófisis y se origina de la pared anterior engrosada de la bolsa de Rechet. La porción intermedia solo se encuentra en la vida fetal. Luego involuciona después del nacimiento. Es un delgado remanente de la pared posterior de la bolsa que linda con la porción distal y por delante de la porción nerviosa. La porción tuberal deriva de las paredes engrosadas laterales de la bolsa de Rechet y forma un collar o vaina alrededor del infundíbulo. La neurohipófisis o lóbulo posterior va a estar constituido por una porción nerviosa y por el infundíbulo. La porción nerviosa contiene los axones neurosecretores y sus terminaciones. Esta porción se continúa hacia arriba con el infundíbulo, que se continúa con la eminencia media y contiene los axones neurosecretores que forman los haces hipotálamo-hipofisiarios. A continuación, vamos a ver la histoarquitectura de cada una de las porciones de la hipófisis. Comenzamos con la adenohipófisis, su porción distal. Las células de la porción distal se disponen en forma de cordones o cúmulos, separados por capilares fenestrados que son los sinusoides. Entre las células glandulares y el endotelio de los sinusoides existe una fina red de fibras reticulares que le confiere rigidez a las células y a las paredes de los sinusoides. En los preparados histológicos observados con microscopía óptica
Algunas células aparecen coloreadas y otras no. Esto radica en las propiedades tintoriales de las vesículas de secreción intracelulares. Mediante los colorantes ácidos y básicos se identifican tres tipos de células según su reacción tintorial: las células cromófilas y las células cromófobas. Las células cromófilas pueden ser acidófilas o basófilas. Las acidófilas están constituidas por vesículas en su citoplasma que se colorean intensamente con eosina. Son las más numerosas y más pequeñas que las basófilas y son células redondeadas. Representan el 40% de la población. Las células basófilas, que representan un 10%, se colorean ligeramente con hematoxilina, pero intensamente con el reactivo de Schiff en la técnica de Paz, ya que sus vesículas contienen glucoproteínas. Son células redondas y más grandes que las acidófilas. Las cromófobas, que representan un 50%, no tienen capacidad tintorial del citoplasma. Son células acidófilas o basófilas en estado inactivo, después de la liberación de las vesículas, y son células relativamente pequeñas. En esta imagen de un preparado histológico de la porción distal de la adenohipófisis con hematoxilina y eosina, podemos observar los diferentes tipos de células. Las células acidófilas se identifican con facilidad por la eosina de su citoplasma, a diferencia de las células basófilas, cuyo citoplasma es claramente basófilo. El citoplasma de las células cromófobas se tiñen muy poco en comparación a las otras células. Esto es debido a que no poseen capacidad tintorial en su citoplasma. Las células se disponen en cordones o cúmulos entre capilares fenestrados, los sinusoides, que contienen en su interior eritrocitos. En esta otra imagen, también de porción distal y con hematoxilina eosina, podemos distinguir los cordones de células rodeados por un estroma de tejido conjuntivo escaso. En la porción distal, mediante reacciones inmunocitoquímicas, se identifican 5 tipos celulares. Estas células responden a señales del hipotálamo sintetizando las 6 hormonas identificadas en esta porción. Dentro del tipo celular acidófilo tenemos a las células somatotrofas, que son muy abundantes y sintetizan hormona de crecimiento. Lactotrofas o mamotrofas son poco numerosas, pero se incrementan en número durante el embarazo y la lactancia. Secretan prolactina. Y dentro de las basófilas tenemos las corticotrofas, que secretan hormona corticotrofina o adrenocorticotrofina. Tirotrofas son escasas y producen hormona tirotrofina. Gonadotrofas secretan hormona folículo estimulante y luteinizante. La porción intermedia en el ser humano solo se encuentra en la vida fetal y en un corto periodo postnatal. Luego aparecen cordones celulares que rodean folículos dispersos, que se cree que son restos de la bolsa de Rechet. Esos folículos se encuentran llenos de coloide. El coloide es un líquido rico en proteínas que no parece tener función alguna. La porción intermedia posee células basófilas y cromófobas, que a menudo se extienden dentro de la porción nerviosa.
En anfibios, reptiles y peces, las células basófilas producen melanotrofina, hormona estimulante de los melanocitos. En el ser humano en edad adulta se encontró cantidad insuficiente de melanotrofina y un precursor inactivo de la hormona con escaso efecto. En la siguiente imagen con H y E podemos observar un folículo con material coloide en su interior. La porción tuberal es una región muy vascularizada que contiene las venas del sistema porta hipotálamo hipofisiario. Las células están distribuidas en cúmulos y cordones pequeños asociados con vasos sanguíneos, los sinusoides, o en folículos que contienen material coloide. La mayoría de sus células son cromófobas, pero también posee células acidófilas y basófilas. No se conocen funciones endocrinas de las células de esta porción. La neurohipófisis o lóbulo posterior de la hipófisis, recordemos que tenía dos porciones, una porción nerviosa y el infundíbulo, y está compuesta por células como ser los fibroblastos, mastocitos y pituicitos, ubicadas entre una red fibrilar abundante, compuesta por una mezcla de prolongaciones de pituicitos conectados entre sí y fibras nerviosas amielínicas, que son axones provenientes de las neuronas neurosecretoras cuyos somas se encuentran en los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo. Los pituicitos son las células específicas de la neurohipófisis. Tienen forma irregular, con muchas ramificaciones, núcleo redondeado u oval, y el citoplasma contiene vesículas con pigmento. Sus prolongaciones terminan en el espacio perivascular, cumpliendo una función de sostén similar a los astrocitos del sistema nervioso central. En los preparados histológicos vamos a distinguir los núcleos de estos pituicitos dispersos entre una red fibrilar. También se puede observar los cuerpos de Herin, que están compuestos por cúmulos de material de secreción del axoplasma de las fibras nerviosas. Son pequeños cuerpos irregulares que se tiñen intensamente de violeta azulado con métodos tricrómicos. En esta porción o lóbulo posterior de la hipófisis se almacena y se secreta dos hormonas, la ocitocina y la antidiurética o también llamada vasopresina, cuyos orígenes son de somas de neuronas localizadas en los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo. Estas hormonas se sintetizan en los núcleos hipotalámicos y a través de las fibras del tracto hipotálamo hipofisiario llegan a la neurohipófisis, donde se almacenan en las porciones terminales expandidas de las fibras nerviosas. En esta imagen podemos ver un preparado histológico de la porción nerviosa de la hipófisis con hematoxilina eosina, donde observamos los núcleos de los pituicitos dispersos en una red fibrilar compuesta por fibras nerviosas amielínicas. También podemos ver el cuerpo de Herin. Fíjense que se ve
como pequeños cuerpos irregulares que se tiñen intensamente de violeta azulado. En esta otra imagen podemos diferenciar la histoarquitectura entre la porción nerviosa y la porción distal. Podemos observar en la porción nerviosa los núcleos de los pituicitos entre la abundante red fibrilar, y en la porción distal podemos ver a las células acidófilas, basófilas y cromófobas entre los sinusoides. Irrigación sanguínea de la hipófisis. El sistema porta-hipotálamo-hipofisiario que irriga la hipófisis actúa como enlace crucial entre el hipotálamo y la hipófisis. Las arterias hipofisiarias superiores, ramas de la arteria carótida interna, que irrigan la porción tuberal, la eminencia media y el infundíbulo, dan origen a capilares fenestrados, el plexo capilar primario. Estos capilares drenan en venas porta, denominadas venas porta hipofisiarias, que transcurren a lo largo de la porción tuberal y dan origen, en la porción distal, a una segunda red capilar fenestrada, el plexo capilar secundario. Este sistema vascular transporta las secreciones neuroendocrinas de las neuronas hipotalámicas desde sus sitios de liberación en la eminencia media y el infundíbulo directamente hasta las células de la porción distal. Este sistema porta-hipotálamo-hipofisiario es muy importante en la regulación hipotalámica de la adenohipófisis. La arteria hipofisiaria inferior, que se origina de la arteria carótida interna, irriga la porción nerviosa y presenta muy pocas conexiones con el sistema porta-hipotálamo-hipofisiario. La sangre desde la hipófisis drena en el seno cavernoso y abandona la cavidad craneana a través de las venas yugulares internas. Ahora voy a hablar de la porción del encéfalo a la cual se une la hipófisis, el hipotálamo, que se encuentra morfológica y funcionalmente vinculado con la hipófisis en el control endocrino y neuroendocrino de otras glándulas endocrinas. El hipotálamo sintetiza una gran cantidad de productos de neurosecreción. Además de oxitocina y antidiurética, las neuronas hipotalámicas secretan polipéptidos que promueven e inhiben la secreción y liberación de hormonas desde el lóbulo anterior de la hipófisis. Estos polipéptidos hipotalámicos también se acumulan en las terminaciones nerviosas cercanas a la eminencia media y al tallo infundibular, y son liberados en el lecho capilar del sistema porta-hipotálamo-hipofisiario para su transporte hacia la porción distal de la hipófisis. Estos polipéptidos hipotalámicos son hormona liberadora de la hormona del crecimiento, somatostatina, dopamina, hormona liberadora de corticotrofina, hormona liberadora de gonadotrofina y hormona liberadora de tirotrofina. En consecuencia, un sistema de retrocontrol regula la función endocrina en dos niveles: la producción hormonal en la hipófisis y la producción de hormonas liberadoras en el hipotálamo. Para ampliar aún más la información, sugiero la siguiente bibliografía de consulta. Espero les haya sido muy útil la información y nos vemos en la próxima clase.